Por la noche, podemos descansar tras una jornada agotadora. Aunque es común que nuestras emociones estén más intensas en ese momento. En el material audiovisual que veremos ahora, descubriremos una narrativa llena de emociones intensas. Una mamá que cría a su hijo sin ayuda comparte un momento que nunca olvidará con su pequeño en una gélida noche invernal en su hogar. Esa noche del sábado quedó grabada en mi memoria como la más intensa y especial que he vivido. Experimenté una calma poco común al percibir la tranquilidad y sosiego que reinaban en la casa. Tras una semana intensa, me sentía exhausta y solo deseaba acostarme a descansar. Pensaba que nada lograría perturbar la tranquilidad nocturna al irme a la cama. En los últimos 9 años, he desempeñado el rol de madre soltera tras mi separación matrimonial. Mi relación con mi exesposo no fue negativa. Solo nos alejamos. Sin embargo, para mí suponía un consuelo y un reto el criar a mi hijo Jack. Era fundamental en mi vida. Destacaba por su inteligencia, sentido del humor y empatía. No obstante, desempeñar el rol de madre y padre resultó ser un desafío. Tan cansada estaba esa noche que apenas pude cambiarme de ropa antes de caer rendida en la cama. En total ausencia de ruido se mantuvo la vivienda. Después de completar sus deberes escolares, Jack se entretuvo con los videojuegos antes de acostarse temprano esa noche. Finalmente logré disfrutar de un momento de soledad. A través de las delicadas cortinas de mi cuarto, la luz de la luna se filtraba, proyectando suaves siluetas en las paredes. Disfruté del calor bajo la manta, permitiendo que mis pensamientos se perdieran mientras me relajaba. Tras un año complicado, disfrutaba de la calma que había experimentado en los últimos tiempos. Desde que el padre nos dejó plantados, Jack y yo hemos compartido numerosas experiencias. Sin embargo, hemos conseguido establecer una vida feliz y equilibrada. A pesar de que Jack se aproximaba a los 9 enanitos, nosotros permanecíamos unidos. Desde siempre se ha caracterizado por ser un hijo amable y atento. En ocasiones me inquietaba que estuviera cargando con demasiadas responsabilidades para su corta edad. Recordarle me provocaba una sonrisa. Su amabilidad era excepcional y me consideraba afortunada por contar con su presencia en mi día a día. Sin embargo, en esa noche, el agotamiento comenzaba a dominarme. Experimentaba una sensación de somnolencia y cansancio en mi cuerpo. Así que, un leve llamado en la puerta de mi habitación me sacó del sueño. Al principio creí estar inmerso en un sueño. Sin embargo, el leve golpe resonó nuevamente y me sacó por completo de mi letargo. «Madre». A pesar de que Jack susurraba, su voz logró despertarme. Traté de enfocar mi atención en la puerta que parpadeaba. En la escasa iluminación del corredor logré identificar la silueta de Jack. Intenté incorporarme para despabilarme por completo. «¿Cómo estás, Jack?», inquirí con un tono de voz aún adormilado. Tras un instante, mi pequeño ingresó al cuarto y suavemente cerró la puerta. A Jack le faltaba confianza para ingresar. Se aproximó a la cama y expresó que no le era posible conciliar el sueño. Noté que algo le inquietaba, lo cual me generaba ansiedad. Después de la separación, Jack experimentaba noches de insomnio de vez en cuando, pero casi nunca mencionaba el tema. Era evidente que la marcha de su padre había tenido un gran impacto en él, a pesar de su reserva al respecto. Aquella noche, era evidente la melancolía reflejada en su mirada. «Acércate», murmuré mientras golpeaba el hueco libre a mi lado en la cama. «Si lo deseas, puedes pasar la noche aquí conmigo, hijo». Antes de aproximarse y recostarse a mi lado, vacila por un instante. Al observarlo directamente, noté lo fatigado que lucía en la oscuridad. Mostraba una vulnerabilidad poco común. «¿Te gustaría conversar sobre ese tema?», realicé la pregunta en tono suave, sacudiendo la cabeza. El pelo oscuro de Jack le tapaba la vista. «No, mi intención era simplemente estar cerca de ti». Una cálida sensación invadió mi ser. Hacía bastante tiempo que mi hijo Jack no buscaba consuelo de esa forma, evocando recuerdos de cuando era más pequeño. Me aproximé a él y aparté delicadamente el cabello de su frente.
mostrándole una sonrisa amable. Asentí en silencio mientras posaba suavemente mi mano en su hombro. Tómate todo el tiempo que requieras. Recuperó la alegría en su rostro, a pesar de que un rastro de melancolía se reflejaba en su mirada. Algo que no quería revelar. Evita ejercer presión para que concilie el sueño de forma instantánea. Por el contrario, decidí volver a la cama. Cubrirnos a ambos con la manta y permitir que el silencio nos arropara como un refugio reconfortante. Permanecimos en ese lugar por un tiempo. Observé cómo su respiración se volvía más pausada y me pareció que se había quedado dormido. Sin embargo, en ese momento, se expresó con un tono apenas perceptible. ¿Estás ahí, mamá? ¿Te da nostalgia en algún momento? La pregunta me sorprendió, aunque ya intuía que estaba relacionada con su papá. Durante un extenso periodo, había eludido enfrentar esa situación, sin tener claro cómo reaccionar. Tras un breve silencio, confesé en voz queda que en ocasiones era cierto. Pero nuestra relación, Jack, no estaba en su mejor momento. ¿Tienes conocimiento de eso? Jack asintió con calma, aunque parecía evidente que aún estaba en la búsqueda de algo adicional. Jack le preguntó a su madre si alguna vez consideraba la posibilidad de que las circunstancias hubieran sido distintas. Mientras los recuerdos se revolvían, exhalé despacio. Quizás. Sin embargo, el pasado no es modificable. La única opción que tenemos es continuar hacia adelante. El niño dirigió su mirada hacia abajo mientras jugueteaba con el borde de la manta. Expresó su curiosidad sobre si habría podido actuar de manera distinta, reflexionando si acaso podría haberlo hecho de forma más acertada. Las palabras que dijo me llegaron al fondo del alma. Me uní a ella y cogí delicadamente sus manos con las mías. Por favor, preste atención. Jack, no tienes ninguna responsabilidad en esto. No cometiste ningún error. Apartó la vista y su voz apenas se dejó escuchar. En ocasiones, pienso que si hubiera actuado de manera diferente, quizás mi padre no se habría marchado. Mis ojos se llenaron de lágrimas al abrazarlo con intensidad. Antes de corresponder al abrazo, mi hijo titubeó brevemente, apoyando su rostro en mi hombro. Mientras me expresaba, mis palabras vacilaban. Jack, querido hijo, presta atención a mis palabras. Fue tu padre quien decidió por sí mismo. La elección fue de esa persona y no estuvo relacionada contigo. Jamás estuvo en tus manos. Jack susurró con ternura y amor, expresando que siempre has sido todo lo que necesitaba. Eres fundamental en mi vida. Con la cabeza apoyada en mi hombro, notaba la tensión que lo embargaba. El peso de años de culpa y sufrimiento sin palabras. Permanecimos juntos, abrazándonos con intensidad, mientras el silencio compartido nos brindaba consuelo y paz. De manera gradual, su cuerpo empezó a relajarse. Su respiración se volvió más pausada y finalmente cayó en un profundo sueño. No obstante, mientras descansaba tranquilamente a mi lado, mi mente estaba llena de recuerdos y pensamientos que se agolpaban en la oscuridad silenciosa. Habíamos vivido muchas experiencias juntos. Transportábamos cargas invisibles que nos habían moldeado. Sin embargo, en la calma de ese abrazo mutuo, percibí una inquietud en mi interior. Una emoción extraña e indefinible. Una intensa sensación de calor se propagaba en mi pecho, creando una conexión que parecía trascender el lazo típico entre una madre y su hijo. Intenté apartar mi atención de ella y en su lugar me enfoqué en el ritmo constante de su respiración. Sin embargo, la sensación persistió. Un susurro apacible y persistente que no podía ser pasado por alto. La mañana se presentó de manera abrupta. La tenue luz del alba creaba delicadas sombras en la habitación. Jack descansa tranquilamente a mi lado, con una expresión calmada y sin rastro de la tensión que lo había afectado la noche anterior. Lo miré por un instante, sintiendo en mi corazón una combinación de cariño y satisfacción. No obstante, bajo la superficie de mi cariño materno, permanecía algo más hondo. Una emoción que no lograba precisar completamente.
Salí de la cama con precaución para no interrumpir su sueño y me dirigí a la cocina para hacer el desayuno, mientras me sentía reconfortado por el familiar ritmo de la cocina. Mi mente aún estaba enredada en la charla que tuvimos esa noche. No había percibido cuánto Jack había asimilado la falta de su padre, el remordimiento que había llevado consigo durante tanto tiempo. Fue desgarrador enterarme de que mi hijo había aguantado en silencio una carga tan grande. No obstante, no solo me preocupaba esa responsabilidad, sino también la manera en que me había observado, la fragilidad en su mirada, el deseo callado de algo adicional. Si en verdad era sincera. La sensación de calor que experimenté al abrazarlo despertó en mí algo muy especial. Una conexión que parecía trascender los límites de nuestra relación familiar. Al mover la cabeza, me forcé a regresar al momento actual. Sin embargo, esa emoción continuaba presente, como un murmullo callado que se resistía a desvanecerse. Un instante más tarde, Jack, mi hijo, apareció en la cocina con el cabello revuelto y una apariencia que oscilaba entre la infancia y la madurez. No obstante, en su mirada se percibía algo único, una calma poderosa, un conjunto de habilidades del individuo en el que se transformaba. Le di la bienvenida con una sonrisa cálida, esforzándome por disimular los sentimientos que seguían presentes en mí desde la noche anterior. Al despertar, saludé al dormilón con amabilidad mientras le ofrecía un plato de deliciosos panqueques. Al amanecer, la madre susurró mientras se instalaba en su silla y se sumergía en su lectura. Disfrutamos de nuestra comida en un silencio agradable y tranquilo. La tenue luz de la mañana abraza la cocina con una sensación acogedora. Observé cómo me miraba de vez en cuando, pero opté por no hablar sobre lo sucedido la noche anterior. Mostraba una calma mayor, más en sintonía consigo mismo, y prefería no alterar la frágil armonía que habíamos conseguido alcanzar. Después de un largo tiempo, Jack por fin habló. Su emoción era tan intensa que le hacía temblar. Quiero agradecerte por lo que hiciste la noche pasada. Mamá. Realmente era algo que requería con urgencia. Me tomó por sorpresa lo vulnerable que era. Le contesté a Jack que no era necesario que me diera las gracias. Siempre contarás conmigo, sin importar las circunstancias. Estuvo de acuerdo con un gesto de cabeza, aunque sus ojos no se apartaban de los míos. Entre nosotros flotaba una pregunta sin expresar. Tenía dudas sobre la forma de reaccionar ante el cambio leve en nuestra relación. En su mirada se percibía una intensidad renovada. Un deseo de establecer una conexión que trascendiera la relación típica entre una madre y su hijo. Y dentro de mí, una parte que hasta ese momento no me había animado a confrontar. También lo percibía. Tras el desayuno, Jack, mi hijo, permaneció al lado de la mesa de la cocina dibujando figuras con los dedos de manera distraída. En voz baja, Jack cuestionó si alguna vez consideraba la posibilidad de que las circunstancias hubieran sido distintas, con la carga emocional que mamá rara vez mostraba. Al soltar el aire con fuerza, experimenté la conocida carga del remordimiento sobre mis hombros. Quizá, susurré, pero el pasado es inalterable. Lo único que nos queda es continuar avanzando. Jack asintió con la cabeza, observando detenidamente las manos nerviosas. A veces me cuestiono si pude haber dado un poco más. Haber sido más competente. ¿Entiendes? Apenas se podía escuchar su voz. Impregnada de sentimientos de culpa y autocrítica. Las palabras que pronunció resonaron en lo más profundo de mi ser. Y sin pensarlo, alcé la mano y la posé en su hombro antes de abrazarlo con ternura. Jack, no cometiste ningún error. Le aseguré que no tenía responsabilidad alguna en lo sucedido, con la voz llena de sentimiento. En cuanto a la expresión de sus ojos, sus palabras fluían con tanta calma que parecían desvanecerse. En ocasiones pienso que si hubiera actuado de manera diferente, quizás mi padre no se habría marchado. Mis ojos se inundaron de lágrimas al acercarlo a mi pecho y abrazarlo con determinación. Tras una breve vacilación, finalmente se rindió y apoyó su cabeza en mi hombro. Querido Jack, pon atención a mis palabras.
expresé con calma y determinación. Las elecciones de tu padre eran exclusivamente de su responsabilidad. Eres completamente capaz y siempre has demostrado ser más que adecuado. Él nunca se fue a causa tuya. Con un gesto afirmativo. Su postura se relajó junto a la mía. Y la rigidez en sus hombros desapareció poco a poco al acercarse para abrazarme. En mi interior ha surgido nuevamente una sensación cálida y familiar. Pero al mismo tiempo desconocida. Una combinación de tranquilidad, cariño y una clara sensación de unión. La conexión que teníamos, que solía basarse únicamente en los papeles de madre e hijo, parecía estar cambiando, avanzando hacia algo desconocido para ambos, pero que los dos reconocían de forma natural. En ese instante, envolví a mi hijo entre mis brazos y permití que el momento se extendiera sin interrogantes ni aclaraciones. La proximidad recién establecida me tenía en incertidumbre sobre su destino. Aunque era evidente que nuestros caminos se transformaban y que esto marcaba el inicio de algo nuevo. Tumbada en la penumbra, rodeada por el cálido abrazo de mi pequeño. Una gran comprensión se apoderaba de mí. La delicada armonía de nuestra conexión se veía perturbada, a punto de adentrarse en territorios desconocidos y sin explorar. Un estremecimiento de preocupación recorrió mi ser. Existe una incertidumbre callada acerca del posible impacto que este cambio podría tener en nuestras vidas. No obstante, junto a la inquietud, se percibía claramente una emoción palpable. Se aceptó que esto marcaba el inicio de una travesía hacia una región desconocida. La jornada transcurrió en completo silencio. Mientras yo realizaba las labores del hogar, Jack se adentró en su cuarto, concentrado en sus responsabilidades y en los videojuegos. No obstante, surgió una leve modificación en la atmósfera entre nosotros. Una transformación imperceptible. Una tensión callada. Un reconocimiento implícito de una conexión más profunda que había surgido. Cuando la noche cayó, mi mente regresó a Jack. Su cambio de niño a adolescente y la intimidad que habíamos compartido la noche anterior. A medida que meditaba más, me percaté de que mis emociones hacia él habían experimentado un cambio significativo, trascendiendo la mera ternura maternal. Después de la cena, esa noche nos acomodamos en el sofá para disfrutar de una película. En la habitación, la luz era suave y las imágenes intermitentes en la pantalla creaban sombras en las paredes. Pasamos la mayor parte del tiempo en silencio, felices de compartir nuestra compañía. Conforme transcurría la película, me di cuenta cada vez más de lo cerca que estaba, de cómo su brazo rozaba el mío con cada leve movimiento. Mi corazón latió más rápido mientras trataba de enfocarme en la película. Sin embargo, la atmósfera cargada entre nosotros era palpable, como una melodía silenciosa de sentimientos no dichos. En la mitad de la película, Jack se aproximó y apretó con fuerza su brazo contra el mío. En esta ocasión, no se alejó y sentir su piel cálida junto a la mía me hizo reflexionar intensamente. Al observarlo fijamente, percibí una intensa emoción en su mirada que revelaba los pensamientos que intentaba ocultar durante toda la jornada. Sin dudarlo, decidí estirar mi brazo y agarrar su mano. Nuestros dedos se unieron de forma espontánea. En lugar de alejarse, optó por sujetar delicadamente mi mano. El sencillo acto me generó un latido en el corazón. Una emoción que era a la vez conocida y emocionantemente novedosa. Permanecimos sentados en ese lugar por un tiempo, con nuestras manos entrelazadas bajo la suave y delicada iluminación, en un silencioso acuerdo sobre la evolución de nuestra relación. En ese instante clave, hubo una comprensión implícita que parecía ir más allá de los confines de nuestros papeles en la familia. El futuro era impredecible para mí. Sin embargo, era consciente de que las circunstancias estaban evolucionando. Jack dejó de ser simplemente mi hijo para convertirse en alguien a quien valoraba de una forma que no podía expresar con palabras. Después de que la película finalizara, nos quedamos sentados en el sofá viendo cómo los créditos se proyectaban en la pantalla. Descansé mi cabeza en el hombro de Jack, percibiendo la suave cadencia de su respiración. Se trató de una acción de poca importancia, pero generó una conexión íntima, superior a todo lo que habíamos experimentado juntos hasta ese momento.
Madre, susurró Jack con ternura. Su voz apenas audible. Me alegra mucho que estés presente. Me resultaría difícil imaginar mi vida sin tu presencia. Al volver a tomar su mano, mi corazón se inundó de emoción. Contesté con alegría. Me complace estar presente. Jack. Mi hijo. Jamás tendrás que inquietarte por extraviarme. Permaneceré en este lugar. Jack esbozó una suave sonrisa y, por un instante, nos acomodamos uno al lado del otro, rodeados por la apacible calidez del momento. Hacía tiempo que no experimentaba esa emoción. Un lazo especial. Una sensación de estar en el lugar adecuado. De cariño. Sin embargo, esta no era la clase de amor a la que estaba acostumbrado. Era más intenso. Algo completamente distinto. En aquel instante, no logré comprenderlo por completo. Pero al reflexionar, me doy cuenta de que se trataba de un tipo de amor cercano. Mientras reposaba en el hombro de Jack, noté que lo que surgía entre nosotros avanzaba velozmente. Resulta curioso que no me causara preocupación en realidad. La experiencia fue emocionante, a pesar de que no podía dar una explicación al respecto. En los días posteriores, todo adquirió una sutil pero profunda transformación. Recorríamos la casa con una armonía que recordaba a una coreografía perfectamente ensayada. Jack y yo, a pesar de que nuestra rutina permanecía igual, entre nosotros se percibía una nueva y tensa energía. La manera en la que nos desplazábamos cerca uno del otro emanaba una sensación de cercanía, como si existiera un lazo invisible que nos unía, atrayéndonos mutuamente hacia la presencia del otro. Intenté mantener la rutina, apartando las emociones que habían surgido en mi interior, aunque me resultaba imposible pasar por alto lo ocurrido. Era imposible borrar de mi mente la sensación de su mano entrelazada con la mía y la huella de su caricia en mi piel. Aquella instante, que parecía insignificante a simple vista, tenía una gran importancia en mi vida. Conforme transcurrían los días, me percaté cada vez más de que no deseaba borrarlo de mi memoria. Nuestra conexión era evidente e imposible de negar. Cada día que transcurría, resultaba más complicado disimular que todo seguía igual. Mi hijo Jack también parecía experimentar eso. Pude percibir su actitud de observación cuando creía que pasaba desapercibido. Como su mirada se detenía un instante adicional y como siempre hallaba motivos para permanecer cerca de mí. Una noche, unos días más tarde de nuestra relajante velada en el sofá, nos encontrábamos organizando todo después de la cena. Mientras me encargaba de lavar la vajilla, Jack se ocupaba de secarla. El constante compás de nuestras labores impregnaba la cocina con una tranquilidad apacible. Los rayos de la luna al atardecer se colaban a través de los ventanales, proyectando una tenue luminosidad blanca en la estancia, creando una atmósfera suave y onírica a nuestro alrededor. Le di un plato a Jack. Nuestros dedos se encontraron por un instante al tomarlo de mis manos. La breve interacción transmite una sensación acogedora que me atraviesa. Y lo observo fijamente, encontrando su mirada. Los ojos de ella reflejaban la misma suavidad intensa que ya había observado. Con delicadeza, le pregunté a mi madre si se encontraba bien, con una voz suave pero llena de ternura, provocando una punzada en mi pecho. Contesté con una leve sonrisa. Sí, me encuentro bien. En este momento, estoy reflexionando. ¿En qué lugar? Inquirí. Por un instante, vacilé sin tener claro qué contestar. No deseaba faltar a la verdad, aunque tampoco se sentía preparada para ser totalmente sincera. En un tono discreto, mencioné acerca de nosotros, eligiendo una contestación ambigua pero honesta. Jack mantuvo fija su mirada. Por el contrario, colocó el plato en la encimera y se volvió hacia mí, sus ojos buscando los míos directamente. ¿Cuál es nuestra situación? En mi pecho. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No había planeado que la charla se desarrollara de esa manera. Pero una vez iniciada, ya no se podía retroceder. La tensión entre nosotros era palpable, densa y opresiva, como la calma previa a una tormenta.
Me quedé sin saber qué decir en voz baja. Parece ser que las circunstancias han experimentado un cambio. Jack da un paso adelante, acercándose tanto que su cuerpo queda a escasos centímetros del mío. Durante un instante, el único ruido que se escuchaba en la habitación era el constante compás de nuestra respiración. Alargó el brazo y con delicadeza acomodó un trozo de pelo detrás de mi oreja. El contacto de sus dedos me estremeció de arriba a abajo. Mi hijo Jack comentó con ternura que habían experimentado cambios. Su voz apenas audible. Sin embargo, eso no representa un problema. ¿Cierto? Observé con el corazón latiendo rápidamente. La manera en que me observaba, llena de cariño y atención, resultaba abrumadora. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Sin embargo, no podía evitar pensar en lo cercano que estaba, en mi deseo de reducir la distancia entre nosotros y entregarme a lo desconocido. Finalmente, le confesé a Jack, hijo. No sé qué es esto. La mano de Jack se mantuvo próxima a mi rostro, acariciando suavemente mi mejilla con los dedos. Pienso que estamos solos. Susurró. Nadie más que tú y yo. Tomé una respiración profunda. Me incliné hacia su contacto por un instante y permití que el calor de su mano apaciguara la tormenta que había en mi interior. Por un extenso periodo, fuimos únicamente nosotros dos enfrentando juntos todas las adversidades, respaldándonos mutuamente, fortaleciendo nuestra conexión indestructible. Sin embargo, en ese momento, la situación estaba evolucionando de una manera inesperada para ambos. Al despertar, me encontré con la mirada de Jack, que reflejaba ternura y emoción. Según las palabras de mi hijo Jack, ella titubeó. Su voz se quedó atrapada en su garganta. No logro encontrar las palabras adecuadas. Pero siento una gran inquietud por tu bienestar. Mi nivel de preocupación por ti es mayor que el que he sentido por cualquier otra persona en el pasado. Las palabras que pronunció provocaron que mi corazón latiera más rápido. Durante un instante, me faltó el aliento. Después de mucho tiempo, todas las emociones que había estado conteniendo salieron repentinamente, invadiendo mi mente con su fuerza abrumadora. Había tratado de controlarlas, de mantener una actitud firme. Pero en ese momento, de pie junto a Jack, con su mano acariciando mi mejilla y su mirada llena de cariño, ya no podía resistirlo. Las palabras de mi hijo fueron las siguientes. También me inquieta tu bienestar. Susurré con voz temblorosa. Más de lo que puedes pensar. La expresión de Jack se volvió más dulce y, por un instante, permanecimos inmóviles, atrapados en ese momento. El universo fuera de la cocina desapareció, quedando únicamente el vacío entre nosotros. El lazo que se había ido consolidando con el transcurso de cada jornada. De forma pausada, me incliné hacia el linote mientras él también se inclinaba en mi dirección. Al cerrar mis ojos, permití que el instante me envolviera y, por vez primera en un largo periodo, experimenté una sensación de plenitud. No resultaba negativo ni complicado. Se trató de un amor sincero y sencillo que surgió de manera espontánea entre nosotros, desarrollándose después de años de dedicación, confianza y empatía, mientras estábamos ocupados. Eso fue lo que pasaba por mi mente. Tras transcurrir 20 minutos, Jack determinó que era suficiente y permanecimos en el lugar, tomando conciencia poco a poco de lo ocurrido. Al apartarse Jack, me dedicó una sonrisa llena de calidez en la mirada. Todo está en orden, ¿cierto? Me gustaría hacer una pregunta. Asentí en silencio, sin poder articular palabra por unos instantes. Mi corazón se encontraba rebosante y abrumado por la intensidad de mis emociones. Asentí en voz baja. Todo está en orden. Después de concluir con las tareas de limpieza, Jack y yo nos sentamos en el patio trasero, contemplando el cielo estrellado. La noche se encontraba en calma. El viento era fresco y limpio. Y por vez primera en mucho tiempo, experimenté la sensación de poder inhalar profundamente. Había disminuido la carga de las emociones no dichas entre nosotros.
siendo sustituida por una sensación de tranquilidad y serenidad. Aunque no conversábamos con frecuencia. No era algo que nos hiciera falta. Tan solo estar juntos. Disfrutando de la calma nocturna. Era todo lo que necesitábamos. No existía prisa ni se sentía presión alguna. Sea cual sea la situación que existía entre nosotros. Estaba progresando a su propio paso. Y me alegraba de permitir que se desarrollara de forma orgánica. Jack se aproximó hacia mí y agarró mi mano. Sus dedos transmitiendo calor al contacto con los míos. Una sonrisa iluminó su rostro mientras tomaba su mano con delicadeza. Nos acomodamos en silencio, disfrutando de la vista de las estrellas brillando sobre nosotros. Nuestra conexión era evidente, auténtica y considerablemente más profunda de lo que había concebido antes. Mientras estábamos sentados bajo el inmenso cielo estrellado, tomándonos de la mano, comprendí que, sin importar los obstáculos que nos esperaran, los afrontaríamos unidos. Con el paso del tiempo, los días se transformaron en semanas y la apacible cercanía que disfrutábamos se volvió esencial en nuestro día a día. No era preciso usar palabras o etiquetas, lo que surgía entre nosotros simplemente estaba presente. Se desenvolvía de manera natural en la manera en que nos mirábamos. Hallábamos motivos para acercarnos y compartíamos esos instantes íntimos y extensos que nos pertenecían exclusivamente. A medida que transcurrían los días, nuestra conexión se hacía más fuerte, intensa y evidente. Mi conflicto interno había desaparecido. Jack ya no era solamente mi descendiente. Había surgido una amistad cercana entre nosotros de una forma inesperada. Como si nuestra conexión hubiera progresado hacia algo completamente apropiado para ambos. Algo que ni siquiera éramos conscientes de que anhelábamos. En una tarde de otoño, al final de la estación, la lluvia hizo que todo cobrara un nuevo significado. Un manto de nubes negras y revueltas cubría el firmamento, mientras la lluvia golpeaba sin cesar los cristales, creando una atmósfera de tranquilidad en el hogar. Nos encontrábamos en la sala, donde el fuego ardía suavemente en la chimenea, arropados con una manta en el sofá. El calor de la chimenea se mezclaba con la atmósfera acogedora del instante, y percibí cómo la conexión especial entre nosotros se hacía más fuerte. Jack se recostó sobre mí, con la cabeza descansando en mi hombro, mientras de manera distraída acariciaba su cabello, disfrutando de la apacible intimidad que compartíamos. La neblina de la lluvia que cubría el entorno y la tenue luz del fuego crearon una atmósfera que convirtió la habitación en un refugio exclusivo para nosotros, intensificando la cercanía del instante. La respiración serena y regular de Jack era perceptible para mí, indicándome que estábamos en sintonía sin necesidad de intercambiar palabras. Nuestros sentimientos eran tan intensos que las palabras ya no hacían falta. Estábamos en total sintonía, completamente en armonía. Jack alzó ligeramente la cabeza y volteó para encontrarse con mi mirada. Por un extenso instante, nuestros ojos se encontraron, expresándonos mutuamente nuestros sentimientos sin necesidad de hablar. Permanecimos observándonos mutuamente, mientras la habitación era iluminada por la suave luz del fuego y el constante sonido de la lluvia. En ese instante me di cuenta de que nuestra conexión iba más allá del amor. Era algo más profundo. Algo que va más allá de ser simplemente madre e hijo. Se trataba de una conexión que había progresado hasta transformarse en algo concreto. ¿Algo palpable? Con emoción en su voz. Jack susurró suavemente, «Madre». No contesté. Simplemente aguardé a que prosiguiera, consciente de la relevancia de lo que Frank Stavara estaba a punto de expresar. Con ternura, expresó su amor mientras alcanzaba mi mano. Tanto por ser mi madre como por tu persona. Por la totalidad de lo que representas. No estoy seguro si es correcto o incorrecto. Pero no puedo evitarlo. Las palabras que pronunció me abrumaron, colmando la habitación con un calor que provocó una sensación reconfortante en mi corazón. Tenía la certeza de que este evento ocurriría. Ya lo presentía. Al oírlo expresar sus emociones en voz alta. Al reconocer la intensidad de sus sentimientos. La situación adquirió una mayor autenticidad. Presioné su mano, percibiendo el latido constante de su corazón debajo de mis dedos. Le dije en voz baja a Jack,
con un ligero temblor en mi voz. Que también lo quería. Siempre he sentido amor por ti. Pero esto es algo nuevo. Asintió con la mirada fija en mis ojos. Como si anhelara hallar consuelo. Alguna respuesta a la incógnita que se cernía entre ambos. Desconozco el significado de esto. Prosiguió. Sin embargo, reconozco que experimento la misma sensación y no la considero negativa. Me parece la decisión adecuada. La expresión de Jack se volvió más amable y dibujó en su rostro una sutil sonrisa que me llenó de alegría. Jack susurró que se alegraba de que la otra persona sintiera eso, ya que no sabía cómo reaccionaría si no fuera así. Alcé la mano suavemente, acariciando su mejilla con mis dedos y percibiendo el calor de su piel en mi palma. Pregunté en voz baja si trabajaríamos en equipo para solucionar este problema. Por un extenso periodo, nos quedamos en silencio, con nuestras miradas entrelazadas, mientras el suave sonido de la lluvia y el crujir de la hoguera inundaban la estancia. No era necesario hablar más. Todo había sido expresado previamente. Los dos teníamos claro lo que experimentábamos y los dos estábamos conscientes de que era auténtico e irrefutable. Jack se inclinó poco a poco, manteniendo fija su mirada en la mía. Y con suavidad, casi con prudencia, tomó mi mano. Al apartarse, sus ojos reflejaban una intensa emoción, indicándome que habíamos superado un punto de no retorno. No obstante, en vez de temor, experimenté una calma intensa, como si este sitio fuera nuestro destino inevitable desde el principio. En ese instante, todo lo demás pareció desaparecer del entorno. Jack se acercó más a mí, rodeándome con sus brazos, y nos sentamos juntos, abrazados, mientras la lluvia continuaba cayendo fuera. La llama titilaba con suavidad, iluminando con un cálido brillo cada rincón del cuarto. Y comprendí que, sin importar los obstáculos que nos esperaran, los afrontaríamos en compañía. El resto de la noche transcurrió entre suaves charlas, gestos cariñosos y besos dulces, envuelto en una atmósfera de calma. No mencionamos lo que depara el mañana ni el posible significado de esta nueva etapa en nuestra relación. No era necesario. Lo primordial era el ahora, el instante presente, en el que teníamos la oportunidad de compartir nuestra compañía, mientras las gotas de lluvia continuaban cayendo allá afuera. Me sorprendí pensando en lo mucho que nuestra relación había evolucionado en tan breve lapso. Jack había experimentado un proceso de maduración desde su infancia hasta la adultez, lo cual había transformado nuestra relación en algo sorprendente que aprendí a valorar. El video de hoy ha llegado a su conclusión. Agradezco mucho que lo hayas visto. Si el contenido que ofrecemos te ha resultado atractivo, sería genial si pudieras darle un me gusta y compartirlo con tus seres queridos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros nuevos videos. Para nosotros, tu respaldo es fundamental. Hasta la próxima vez. Cuídate mucho y nos vemos.